Estamos de regreso aquí en Observatorio en esta conversación, en esta discusión sobre la reforma energética con los presidentes nacionales del PRI y del PRD respectivamente. Los dos han planteado que sin un cambio en el régimen fiscal de Pemex, la empresa no tiene mucho futuro y quizá tampoco la propia industria energética del país. Pemex generó el año pasado utilidades por casi 70,000 millones de dólares antes de impuestos y prácticamente el 100% le fue retirado a través del cobro de derechos y de impuestos. El hecho de liberar a Pemex de esta carga fiscal excesiva, lo reconocen los dos como una necesidad, pero necesariamente eso tendrá impacto sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, en la iniciativa que presenta el PRD se dice que se le podrían liberar 150,000 millones de pesos el próximo año. Estamos hablando del 1% del PIB, que es más del doble de lo que destinamos a ciencia y tecnología, que es una tercera parte de todo el gasto público en salud, es decir, tendría efectos importantes en otras actividades del país, en los programas sociales, y en ninguna de las dos iniciativas se dice cómo tapar ese hueco, es decir, de qué manera avanzar a resolver el problema microeconómico de eficiencia de Pemex sin al mismo tiempo cubrir el problema macroeconómico de México. Y en ninguna de las dos iniciativas está, no es necesario avanzar en algunas definiciones hacendarias antes de dar estos pasos para no poner en riesgo la macroeconomía, las finanzas públicas. Yo creo que esta reforma, la reforma energética, es una reforma económica en términos amplios y vendrá ya en muy pocos días la reforma fiscal o hacendaria. ¿Esa sí la van a pactar? Que justamente, bueno, estamos trabajando en eso. Yo creo que también, y ahí es otro de los asuntos en los que coincidimos, si combatimos la evasión y la elusión fiscales, si combatimos el contrabando, los regímenes que generan privilegios, vamos a elevar la recaudación, la eficiencia de Hacienda y seguramente de ahí sacaremos parte del recurso que ya no tenemos por qué quitarle a Pemex. Por eso creo que son reformas que tendrán que vincularse, que en la discusión, aunque una por su naturaleza, la Constitución establece que cuando se trate de contribuciones, el inicio de la discusión de las iniciativas de esa naturaleza debe darse en Cámara de Diputados. Entonces, una estará en el Senado, la otra en Cámara de Diputados, pero los legisladores tendrán que estar en contacto y la mesa del pacto seguramente atenta de cómo caminen paralelas porque una afecta a la otra. De modo que es uno de los muchos temas que están irremediablemente vinculados a la discusión de la reforma energética. Jesús, sobre este tema, sí, lo fiscal y la indefinición también del PRD. Sí, no, pero nosotros hemos adelantado, Ciro, nuestra propuesta, lo dije yo ahorita, y coincidimos, qué bueno, retomando lo que establecimos en los acuerdos del pacto, que tapando los hoyos de elevación fiscal, privilegios, paraísos, regímenes de subsidios y especiales, allí vamos a encontrar una beta que no se imaginan. Los más conservadores hablan de que allí podemos recuperar unos 300,000 millones de pesos. Otros hablan hasta de 500,000. Bueno, me quedo con la más conservadora. Si estamos nosotros planteando que se le dejen de quitar unos 150,000 millones de pesos a Pemex, además progresivamente, ni siquiera de un jalón, tendríamos entonces recursos suficientes para cubrir el hoyo que nos deja lo que le dejaríamos de quitar a Pemex y para invertir en infraestructura, en recuperación del campo, en salud, en vivienda, en educación, en muchas cosas que se nos han ido quedando pendientes. Están condicionadas las dos. Van amarradas, por supuesto. Insisto, están irremediablemente vinculadas y la suerte que corra una dependerá en buena medida de la otra. Yo creo que ese es uno de los elementos que nos acercan en esta discusión, que es por supuesto escabrosa, complicada, pero que mientras no nos levantemos de la mesa y sigamos explorando qué es lo mejor para los mexicanos, creo que estaremos en el camino correcto. Permítanme ir a un tema que está en las iniciativas y que tiene que ver con la electricidad. Hemos prácticamente hablado de petróleo. En la propuesta del presidente Peña, ya las actividades de generación, distribución podrían
ser realizadas también por particulares. En la del PRD lo contrario, e incluso se plantea en la ley de energías renovables que defienden ustedes, poner un límite a la generación de energías renovables por parte de los privados, hasta un 50% de lo que haga la CFE. Eso no afectaría, por ejemplo, los desarrollos que ya hay en generación de energía eólica, donde la CFE no tiene esas capacidades, y nos podría significar desinversiones. No, mira, yo creo que tenemos que entrar a ver también casos específicos, particulares. La regla general no tendría por qué afectar derechos, acuerdos, contratos que ya se hubieran hecho. Lo cierto es que hoy también, por la vía del sigilo, se ha ido avanzando en hacer de la inversión privada en energía, en autogeneración y en cogeneración, una producción tal que ya es prácticamente, si no estoy mal, la tercera parte de la energía eléctrica nacional que se genera en el país. Y a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, la hemos dejado además con unas altas cargas de todo tipo económicas, con también venta de energía a particulares, a los grandes consumidores subsidiados y con precios muy altos a los particulares. Compra de energía cara. Sí, compra de energía cara, pero a los de uso doméstico fundamentalmente. Si hacemos una reforma del propio funcionamiento de la CFE, como lo estamos planteando también para Pemex, con reformas legales, estamos nosotros convencidos, es lo que está todavía pendiente de discutirse. Está pendiente de discutirse todo en materia energética en la mesa del pacto y en el seno del Congreso de la Unión. La parte de la electricidad en la iniciativa. Bueno, primero, qué bueno que lo tocas, porque a veces el tema del petróleo es, diríamos, por un lado mítico y por otro complejo, que nos hacen distraernos y olvidar otra de las partes importantes, que es la electricidad. En este país ya está autorizada la autogeneración y la cogeneración. Grandes compañías generan su propia energía eléctrica y es posible que la generen y que los excedentes los pueda tomar Comisión Federal de Electricidad en condiciones óptimas desde el punto de vista económico, y pueda ser o deba ser la única instancia para distribuir energía eléctrica. Y nosotros estamos convencidos que en el planteamiento del presidente Peña Nieto, que esto le hace mucho sentido a los ciudadanos, bajaría sensiblemente la tarifa de energía eléctrica y esto nos haría más competitivos. Está también suficientemente acreditado, documentado, cómo, sobre todo en la frontera norte, las altas cargas económicas para la industria, para una industria que intensivamente requiere energía eléctrica, nos hace poco competitivos. Es decir, siendo muy buena, siendo de calidad la mano de obra, muchas empresas prefieren estar en el lado de los Estados Unidos por el tema del costo del gas y de la energía eléctrica, que son dos cosas muy concretas en las que el presidente Peña Nieto ha insistido que de conseguirse la reforma que plantea, podría haber, para decirlo con claridad, disminución sensible en las tarifas que paga la gente, tanto las tarifas domésticas como las tarifas que se aplican a la industria. Permítanme hacer una pausa para regresar sobre el tema del gas y poder hacer una ronda de conclusiones, porque en este espacio el tiempo vuela, como lo han visto. Continúe con nosotros, vamos al bloque de conclusiones con los presidentes del PRI, César Camacho Quirós, y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. Continúe con nosotros.